a Ismael Aznar, director general de Calidad y Evaluación Ambiental. Buenos días, Ismael. España está avanzando hacia un modelo de economía circular con la publicación de varios planes y proyectos de ley, que además Forética está siguiendo de forma puntual. Y quiero saber qué avances se esperan en los próximos meses en este sentido y además qué tendrán que tener en cuenta las empresas para impulsar la transformación hacia esa economía circular. Muy bien. Yo creo que lo primero quizá es tener en cuenta que las propias circunstancias económicas nos impulsan, nos mueven hacia la economía circular, ¿no? Estamos atravesando un momento, lo vemos en los medios todos los días, de escasez en el acceso a determinados recursos, a determinadas materias primas. Vemos que se paraliza la producción de automóviles por falta de chips, ¿no? Muchas economías estamos haciendo lo mismo al mismo tiempo, en ese proceso también de descarbonización, tratando de acceder a determinadas materias primas y ejerciendo una presión sobre los recursos que no es sostenible. En ese contexto de escasez de determinadas materias primas es irresponsable, digamos, por poner un ejemplo, tirar un móvil a un vertedero, ¿no? Esa batería del móvil contiene unos materiales que son imprescindibles para el desarrollo económico que tenemos por delante. Entonces, yo creo que en buena medida la economía circular va a venir impulsada por esas circunstancias económicas también asociadas a la descarbonización. Como decía Jaime, la economía circular es fundamental para la descarbonización en un doble sentido, diría. Ataca la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a los residuos, pero también las vinculadas a la producción, a la actividad industrial, introduciendo mayor eficiencia, generando menos emisiones en la producción de bienes y servicios. Eso lo acompañamos desde la acción del Gobierno, de las administraciones, como apuntabas, con distintas estrategias. Aprobamos hace un año y unos meses la Estrategia Española de Economía Circular. Antes del verano, el plan de acción de esa estrategia de economía circular con medidas concretas para los próximos 3 años, desde 2021 hasta 2023, y con un paquete normativo que tiene como pieza central la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, proyecto de ley que está ahora mismo en tramitación en el Congreso y que va a establecer el marco para la gestión de los residuos desde un punto de vista, desde un enfoque claramente de economía circular. De alguna manera es sentar las bases, poner los cimientos para que materias primas se recuperen y se reintroduzcan en el ciclo productivo. Y todo eso además acompañado de una serie de normas reglamentarias, reales decretos que cubren distintos flujos de residuos y distintos aspectos. Ayer mismo sacábamos a información pública un real decreto muy importante que es el de envases y residuos de envase, que bueno, esperamos tramitar en los próximos meses y aprobar probablemente a primeros del año 2022. Y quizá la última pieza relevante es el plan de recuperación, transformación y resiliencia, donde estamos movilizando recursos también para incentivar proyectos de economía circular, tanto por el lado de la gestión de los residuos como en la introducción de la economía circular en los procesos productivos, en la industria fundamentalmente. Y ahí el año que viene lanzaremos una convocatoria de en torno a 160 millones de euros para impulsar la economía circular en el ámbito de la empresa, apuntando al ecodiseño, a la reparabilidad, a la reciclabilidad de los productos, a la introducción de material reciclado en la producción, en definitiva abordándolo desde distintos puntos de vista. ¿Cuáles son además, Ismael, las claves para que las empresas caminen hacia una nueva economía de los plásticos en España, que es una de esas claves que tú acabas de nombrar? Bueno, la cuestión de los plásticos efectivamente está muy de actualidad. Yo me gustaría distinguir entre lo que es plásticos y residuos plásticos, ¿no? Nuestro gran problema es el residuo plástico. El plástico es un material muy versátil y muy útil y por eso está tan extendido, ¿no? Es resistente, es ligero, nos ofrece determinadas garantías en cuanto a sanidad alimentaria, por ejemplo, pero es verdad que tenemos un problema notable con los residuos plásticos y lo vemos en la caracterización, por ejemplo, de las basuras marinas, donde buena parte de los artículos, de los objetos que encontramos son residuos plásticos, fundamentalmente de productos plásticos de un solo uso. ¿Por dónde debemos ir en materia de plásticos? Bueno, debemos atacar esa generación de plásticos, de productos plásticos de un solo uso. La Unión Europea aprobó una directiva de plásticos de un solo uso que nosotros estamos transponiendo precisamente a través del proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que mencionaba anteriormente, y ahí pues estamos adoptando medidas de distinta índole, desde la prohibición de determinados artículos plásticos de un solo uso, como son pajitas, cubiertos, al fomento de la reducción de otros artículos. Por ejemplo, en el Real Decreto que sacamos ayer de Información Pública establecemos un régimen de responsabilidad ampliada del productor para los vasos de plástico, aunque no sean envases, como herramienta para una mejor gestión
esos residuos. O, por ejemplo, en el proyecto de ley de residuos, de nuevo, se introduce un impuesto específico sobre los envases de plástico, a través del cual se trata de desincentivar el sobreembalado, el exceso de envases, ¿no? Que es algo que también aborda el Real Decreto que sacamos ahí de la información pública. El impuesto, además, digamos, no grava el plástico reciclado, con lo cual es un instrumento también para impulsar la incorporación de plástico reciclado a los envases. Por tanto, bueno, pues hay una serie de medidas, una serie de herramientas que estamos desplegando para impulsar esa nueva economía de los plásticos. A partir de ahí, digamos, ¿qué deberían hacer las empresas? Pues yo creo que si ves las medidas y alejamos un poco el foco, la acción de las empresas tiene que pasar por atacar esos mismos vectores, ¿no? Evitar el sobreembalaje, potenciar el ecodiseño con envases que sean más reciclables, que eviten, por ejemplo, la incorporación de determinados aditivos que dificultan el reciclaje de plástico. Con más material reciclado, hay que generar esa economía circular, y adoptar también una política de impulso de la reutilización de los envases, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo, hay envases de plástico de un solo uso, ¿no? que de usar y tirar, que son los que nos generan un enorme volumen de residuos. Bueno, pues tenemos que ir evolucionando hacia una cultura del envase también, donde prime más la reutilización, que es otra de las líneas en las que estamos trabajando. Por tanto, trabajar en ecodiseño, en reutilización, en reciclaje, tanto desde el punto de vista de que el objeto esté diseñado para el reciclaje como la incorporación de material reciclado. Por ahí debería ir la nueva economía del plástico. Hay un trabajo ahí duro de concienciación, ¿verdad? Porque llevamos toda la vida, o prácticamente casi toda la vida, pues acostumbrados a este tipo de materiales, ¿no? A bastoncillos, a cubiertos de plástico y demás, pero bueno, hay que trabajar ahí y seguir en esa línea que es muy importante, desde luego.